¿Sabías que el juguete más famoso del mundo esconde datos increíbles? Aquí van los más destacados del invento de Erno Rubik. Ya han pasado unos 46 años de la invención del cubo de Rubik por parte de Erno Rubik. También conocido como cubo mágico, es uno de los puzzles más famosos y vendidos del mundo debido a su aparente sencillez, pero también por la gran complejidad que esconde. Podríamos contarte muchas cosas sobre este popular juguete, pero nos hemos quedado con los 10 datos más curiosos que te aconsejamos no dejar de disfrutar en esta clase. Algunos son alucinantes. No te muevas. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, espero que la hayan pasado fenomenal junto a sus familias y que los reyes le hayan dejado ese regalo que tanto deseaban. Estamos de vuelta en este espacio. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Bienvenidos y bienvenidas a su clase de matemáticas. Soy tu profesor Alexander García. No olvides que aquí las matemáticas toman sentido. Hoy tendremos una clase muy dinámica y divertida, donde daremos continuación a los cuerpos geométricos que vimos en la última semana de clase. Te refresco un poco la memoria. En la última semana de clase hablamos sobre los cuerpos redondos o cuerpos de rotación, que están por todas partes. Incluso cuando disfrutas de una rica barquilla, estás en contacto con ellos. Cuando juegas baloncesto o básquetbol, también usas cuerpos redondos. Estos son el cono, el cilindro y la esfera. Pues hoy aprenderás sobre otros cuerpos geométricos que existen. Estos son los prismas y los poliedros. Aprenderás qué son, cómo se clasifican y los lugares en la vida cotidiana donde podemos apreciarlos. Y sí, ya sé que siempre te digo que la geometría está en todas partes, que cuando comemos helado también estamos en contacto con cuerpos geométricos, que hasta para caminar es necesario hacer uso de elementos geométricos como los ángulos. Pero ¿y si te digo que la vida misma es imposible sin la geometría? Es más, te digo algo, ni siquiera puedes estar respirando si la geometría no existiera. Así que no te muevas de tu asiento, que lo que hoy aprenderás es una cuestión de vida o muerte. Bienvenidos. Para empezar, conozcamos el concepto de cuerpos geométricos. Un cuerpo geométrico es un elemento que dispone de 3 dimensiones: alto, ancho y largo. Podemos comprender con facilidad qué es un cuerpo geométrico a partir de diversos ejemplos. Si un niño toma un lápiz y dibuja un cuadrado en una hoja de papel, crea un cuadrilátero. Un cubo, en cambio, es un poliedro de 6 caras cuadradas. Un cuerpo geométrico que tiene altura, anchura y largo. Los dados que se utilizan en diversos juegos, es decir, son cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos, también llamados sólidos, ocupan lugares en el espacio y por lo tanto tienen volumen. Si sus caras son planas, reciben la denominación de poliedros, como el ejemplo mencionado en el cubo. Y hablando de cubos, vamos ahora a los 10 datos más sorprendentes del cubo más famoso del mundo, el Cubik Rubik. Como te mencioné al principio, ya han pasado unos 46 años de la invención del cubo de Rubik por parte de Erno Rubik. Aquí van los 10 datos más alucinantes de este juguete. Número 1. Ni su creador lo podía resolver. El arquitecto y diseñador responsable del cubo, Erno Rubik, tardó cerca de un mes en resolver su propia creación. De hecho, estuvo tan desesperado que llegó incluso a preguntarse si su nuevo rompecabezas tenía solución. Lo más gracioso es que lo creó como parte de un problema matemático. Le salió casi por casualidad. Número 2. No te sientas mal. ¿Nunca has podido resolver el cubo de Rubik? Tranquilo, estás dentro del 94% de la población. Es que solo alrededor del 5.8% de las personas que lo han intentado completar lo han conseguido. ¿Qué quieres probar? ¿Suerte? Recuerda que consultar un video tutorial no es hacer trampa.
Solo 5 de cada 100 personas que lo han intentado acaban lográndolo. Número 3. ¿Tienes 5 segundos? En menos de lo que tardas en bostezar al despertarte, la persona más rápida del mundo es capaz de resolver el cubo de Rubik. Hablamos del surcoreano Seung Byung-cho, quien necesitó menos de 5 segundos para establecer el nuevo récord Guinness en el 2017. No es una broma. 4. El tamaño no importa. El cubo de Rubik es muy amigo de los récords. En cuestión de tamaños, el que ostenta el registro de más grande del mundo tiene alrededor de 3 metros de alto. Por su parte, el cubo más pequeño tiene solo 10 milímetros de ancho. Y lo mejor de todo, ambos han sido resueltos. Número 5. ¿Será por posibilidades? Las matemáticas no fallan. Según cálculos estadísticos, hay nada más que más de 43 trillones de combinaciones diferentes de un cubo de Rubik. Además, cualquier cubo, esté como esté, puede completarse en 20 movimientos o incluso menos. Ahora te parece fácil, ¿eh? En el fondo no es tan complicado como te lo pinta. Número 6. El cubo más caro del mundo. La empresa Diamond Cutters International anunció en 2012 la creación de un cubo de Rubik totalmente funcional valorado en 2.5 millones de dólares, hecho de oro de 18 quilates y 185 quilates de rubíes, esmeraldas, zafiros, amatistas y diamantes blancos. Esta preciosidad ostenta el récord Guinness como el juguete más caro del mundo. Número 7. El juguete más popular y vendido. Por muy de moda que estén los videojuegos, ninguno de ellos alcanzará la cifra de ventas que ya presume el cubo de Rubik. Nada menos que 350 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Ni títulos gratuitos como Fortnite alcanzan esa cantidad de usuarios. Hay cubos de Rubik en todas partes. Número 8. Cubaólicos Anónimos. Desde su aparición en 1974, la fiebre, destacada por el cubo de Rubik, no ha parado de crecer. Muchas son las personas que tratan de hacer y deshacer el puzzle a una velocidad cada vez mayor. Tanto es así que se han creado asociaciones que ayudan a la gente a vencer su adicción al famoso rompecabezas. Número 9. ¿Hay algún truco para resolverlo? ¿Trucos mágicos? No, pero sí existen formas más efectivas para completar el cubo de Rubik. El llamado método Friedrich es el más popular para resolver este rompecabezas. Sin embargo, existen muchos otros como el sistema Petrus y el método Giles-Roux, aunque el día de hoy son los menos utilizados. Número 10. ¿Más difícil todavía? Existen muchas formas de resolver el cubo de Rubik, desde ser el más rápido hasta completarlo con los pies, pasando por conseguirlo con los ojos cerrados. Sin embargo, si hay una manera de armar el rompecabezas que se lleva el premio, esa es la de Qiu Yanyu. Y es que este niño chino de 12 años de edad fue capaz de resolver 3 cubos de Rubik mientras hacía malabares con ellos en solo 5 minutos. Casi nada, ¿verdad? ¡Wow! Todavía yo estoy sorprendido con estos datos. ¿Y tú? Te invito a que puedas buscar los videos de algunas de estas curiosidades y los veas por ti mismo. Las del récord de los 4.59 segundos me dejó sin palabras. Ahora veamos los prismas. Un prisma es un cuerpo geométrico formado por 2 caras planas poligonales, es decir, que sus caras son polígonos. Estas son paralelas e iguales y se llaman bases. Las caras laterales de un prisma están formadas por paralelogramos. El prisma tendrá tantos paralelogramos como lados tenga el polígono de la base. Es decir, si la base son polígonos de 5 lados, las caras que tendrán serán 5 en total.
Los prismas se clasifican según su forma, según la forma de las caras laterales, en prismas rectos y oblicuos. Prismas rectos son aquellos cuyas caras laterales son rectángulos o cuadrados. Sus aristas o rectas laterales son perpendiculares a la base. Prismas oblicuos son aquellos cuyas caras laterales son paralelogramos, que no son rectángulos ni cuadrados como en el caso anterior. Sus aristas o rectas laterales no son perpendiculares a las bases. A su vez, los prismas rectos se clasifican según ciertos criterios referentes a la forma de su base. Estos pueden ser prismas regulares, son aquellos cuyas bases son polígonos regulares. Prismas irregulares son aquellos cuyas bases son polígonos irregulares. Podemos clasificar los prismas por el número de aristas o lados que tienen las bases. Prisma triangular. Un prisma triangular es un prisma cuyas bases son triángulos y tiene 3 lados. Prisma cuadrangular. Un prisma cuadrangular es un prisma cuyas bases son cuadrados, tiene 4 lados. Prisma pentagonal. Un prisma pentagonal es un prisma cuyas bases son pentágonos, es decir, tienen 5 lados. Prisma hexagonal. Un prisma hexagonal es un prisma cuyas bases son hexágonos, tienen 6 aristas o 6 lados. Pirámide. Una pirámide es un poliedro irregular cuya superficie está formada por una base que es un polígono cualquiera y caras laterales triangulares que confluyen, es decir, que se unen en un vértice que se denomina ápice o vértice de la pirámide. Las pirámides tienen tantos triángulos en las caras laterales como aristas o lados tiene la base. Pirámide triangular. Una pirámide triangular es una pirámide que tiene un triángulo por base. Por lo tanto, estará compuesto por 4 caras, la base triangular y 3 triángulos que confluyen en el ápice o vértice de la pirámide. Pirámide cuadrangular. Una pirámide es cuadrangular cuando tiene un cuadrilátero como base. Por lo tanto, estará compuesta por 5 caras, la base cuadrangular y 4 triángulos que confluyen en el ápice o vértice de la pirámide. Pirámide pentagonal. Una pirámide pentagonal es una pirámide que tiene como base un pentágono. Está compuesta por 6 caras, la base pentagonal y 5 triángulos que confluyen en el ápice o vértice de la pirámide. Pirámide hexagonal. Una pirámide es hexagonal si su base es un hexágono. Estará compuesta por 7 caras, la base hexagonal y 6 triángulos que confluyen en el ápice o vértice de la pirámide. Poliedros. ¿Qué son los poliedros? De acuerdo a la geometría clásica, se denomina poliedro a ciertos cuerpos geométricos tridimensionales de caras planas y que encierran un volumen limitado. Es decir, que un poliedro es una porción claramente definida de espacio geométrico limitada por distintos polígonos. Su nombre proviene de la voz griega poliedron, compuesto por polis, que significa muchos, y edra, que significa base o cara. De forma más simple, un poliedro es un cuerpo geométrico de 3 dimensiones cuyas caras son polígonos. Las dimensiones son ancho, altura y profundidad. Su denominación depende del número de caras que presente, empleando para ello prefijos, numerales de ascendencia griega y la terminación aedro. Por ejemplo, tetraedros, 4 caras; pentaedros, 5 caras; hexaedros, 6 caras, y así sucesivamente. Además, muchos poliedros tienen sus nombres propios, como cubo, prisma, pirámide, entre otros. Elementos de los poliedros. Caras son los polígonos que los delimitan. Aristas, lados en los que concurren 2 polígonos. Vértices,
puntos de unión de varias aristas. Los poliedros también se clasifican en convexos o cóncavos. Un poliedro es convexo cuando todas las diagonales que se pueden trazar en sus caras se encuentran en su interior. Un poliedro es cóncavo si al menos una de las diagonales que se pueden trazar en las caras no se encuentra contenida en él. Tipos de poliedros regulares. Existen solo 5 tipos. Tetraedro regular, cuya superficie está formada por 4 triángulos equiláteros iguales. Tetra significa 4, edro significa caras. Cubo o hexaedro regular, figura compuesta por 6 cuadrados iguales. Hexa significa 6, edro significa caras. Podemos observar un hexaedro regular, el cubo de Rubik del que hablamos al principio. Si cuentas, tiene 6 caras, todas iguales, todas son cuadrados perfectos. También tenemos el octaedro regular. Es una figura en la cual la superficie está constituida por 8 triángulos equiláteros iguales. Recuerda que octa significa 8. Dodecaedro regular. Es la figura formada por 12 pentágonos regulares iguales. Icosaedro regular, figura en la cual las caras son 20 triángulos equiláteros iguales. Ahora verás por qué al principio te mencioné que la vida de hoy es imposible sin la geometría. Las pelotas de fútbol siempre han estado hechas con 12 pentágonos y 20 hexágonos, formando así un icosaedro truncado, aunque hoy en día algunas han cambiado por otra forma poliédrica más redondeada, el pequeño rombicododecaedro, que tiene 20 triángulos, 30 cuadrados y 12 pentágonos. ¿Recuerdas que en clases pasadas mencionamos que las abejas construyen sus panales con formas de hexágono perfecto? Esta vez, tomando en cuenta la profundidad que tienen, podemos notar que son prismas hexagonales. En sus formas naturales, muchos minerales cristalizan formando poliedros característicos. Minerales como galena, halita, pirita y la sal común. Todos estos en la naturaleza se cristalizan en forma de cubo o hexaedro. En pintura, Salvador Dalí utilizó el dodecaedro en un óleo para enmarcar su escena sobre la última cena de Jesús con sus 12 apóstoles. En arquitectura, el mausoleo de Gol Gumbaz, Bijapur, en la India, tiene forma de cubo. El planetario de New York, obra de Polsker Chileman, es otro cubo de cristal de 29 metros de arista, que contiene una esfera blanca de 27 metros de diámetro, en cuyo interior se ha representado el centro de la Tierra y el espacio. Escher también utilizó poliedros regulares, tetraedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro en sus famosos dibujos, así como Leonardo da Vinci en su obra Ucocedron Abscissus Vacuus. En el ámbito de la salud, a propósito de la pandemia que estamos viviendo, también podemos apreciar cuerpos geométricos en los virus y en la propia anatomía humana. El virus de la poliomielitis o polio y de la verruga tienen forma de icosaedro. Las células del tejido epitelial tienen formas de cubos y de prismas. ¿Te das cuenta cómo hasta en lo más profundo de nuestro cuerpo la geometría se impone de manera sorprendente? Te repito, es cuestión de vida o muerte. Sin la geometría no podrías ni respirar. Pero aún hay más. En distintos objetos con los que interactuamos a diario, sin siquiera detenernos a pensar, podemos ver que tienen forma de cuerpos geométricos como los que hemos mencionado. En nuestro día a día podemos ver objetos como una caja de cartón, la cual representa un prisma rectangular, un dado, como los que usamos para jugar parché, el cubo de Rubik que ya hemos mencionado en toda esta clase. Ambos tienen forma de hexaedros, o mejor conocidos como cubos.
en una barquilla, una pelota, un zafacón o en un cono de tránsito. Todos cuerpos geométricos redondos de los que mencionamos al principio y en la clase pasada: el cono, el cilindro y la esfera. Y aquí viene lo que esperabas. Hasta ahora me dirás que puedes vivir sin los objetos que hemos mencionado. Aunque ya viste que tu cuerpo a nivel microscópico usa cuerpos geométricos para formar tejidos y más aún, las venas y arterias por donde circula tu sangre tienen forma cilíndrica. Pero dejando eso de lado, piensa, ¿podrías vivir sin un hogar? A pesar de que algunas personas, lamentablemente, viven en las calles y duermen en cualquier lugar, tú y yo sabemos que eso no es humano. Por tanto, para poder vivir es necesario tener un techo donde refugiarse, donde dormir calientito, un colchón donde ir a descansar, universidades, escuelas, hospitales, edificios gubernamentales y comerciales. Y adivina, todos obedecen a cuerpos geométricos. Los más comunes son los prismas rectangulares y los hexaedros o cubos, pero si te detienes a observar, encontrarás de todos los tipos. Te invito a que allí en tu casa puedas identificar los cuerpos geométricos que tienen objetos como el colchón donde duermes, la nevera donde conservas tus alimentos, el diseño que tiene tu casa, sea de techo de zinc o de concreto, también la estufa, el cilindro de gas, las bañeras y muchas otras más. Sé que lo harás muy bien y será algo muy divertido. Luego comparte con tus compañeros y comparen los cuerpos geométricos que encontraron en sus casas. Ya te imagino diciendo, hey, yo duermo sobre un prisma rectangular. ¿Verdad que ha sido muy interesante la clase de hoy? Para la próxima clase daremos continuación a este tema, pero realizando cálculos de área y volumen de estos cuerpos geométricos. Seremos ingenieros por un día, sin siquiera ir a la universidad. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Soy tu profesor Alexander García. Esto fue Matemáticas para Cuarto de Secundaria. Nos vemos en la próxima. Hey, ahora te invito a que contesten en comentarios las siguientes preguntas. ¿Quién logró resolver 3 cubos Rubik al mismo tiempo haciendo malabares? ¿Y cuántos minutos tardó en hacerlo? ¿Cuáles son los elementos de los poliedros? ¿En cuáles formas se cristalizan los minerales de la naturaleza? Si ya hiciste tu comentario con la respuesta, dale me gusta al video.